Amigos, muy buenos días. Ceci, buenos días. Buenos días, doctor. Gracias por Pues, estar con nosotros también. Aquí estamos para continuar con nuestro programa, este programa que empezamos la semana pasada de Cielo, Purgatorio e Infierno, que creo que ha habido cierta polémica, ¿verdad? Mucha gente, doctor, nos regañó por su culpa. Ah, sí, perdón por eso. No. Bueno, pero trataremos de irlo explicando poco a poco. No, porque son conceptos que quizá nosotros nos quedamos en conceptos muy primarios de lo que es el cielo, el infierno y el purgatorio. La verdad es que lo que aprendimos en el catecismo, pero no en el catecismo de la Iglesia Católica, en el catecismo que nos enseñaron en la doctrina, cuando fuimos para hacer la primera comunión, nos quedamos con esos conceptos. Y cuando profundizamos en esos conceptos es cuando nosotros pues, nos damos cuenta que sabemos muy poco y que tenemos conceptos equivocados y que creemos cosas que no son las que ha dicho la Iglesia también. Y que nos sorprende, ¿no? Totalmente. Claro. Por ejemplo, saliéndome un poquito del tema, pero entrando en estas sorpresas del catecismo actual, cuando uno habla, cuando uno lee en Luisa que una de las metas de Jesús para nosotros es la divinización del hombre, incluso personas consagradas se exaltan y dicen eso no es cierto, eso no puede ser. Porque lo ven como New Age. Casi, o sea, lo identifican con ese hacer al yo soy que llevamos en nuestro interior. Pero si leemos el catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver que esto es totalmente ya doctrina de la Iglesia, no es algo de revelación privada, ¿no? Sino es doctrina de la Iglesia. Claro, como casi nunca leemos el catecismo, porque es bastante grueso. Y nos quedamos con aquella enseñanza de primer grado, sí. Pues lógico, se nos ha ido oscureciendo la realidad de las cosas y les hemos ido agregando nuestras ideas. Así es, nuestras ideas y concepciones, y además también tenemos mucha mezcla de muchas manifestaciones marianas, en donde estos conceptos sí se tratan, cielo, infierno y purgatorio, en todas las manifestaciones marianas vamos a encontrar algo, y fuera del contexto, pues nos confunden. Así es. Entonces tomamos eso y ya no sabemos ni qué estamos pensando. Ni qué estamos hablando. Sí, así es. Bueno, entonces simplemente decíamos, para concluir con lo del cielo, o sea, decíamos que el cielo se lleva dentro. El cielo es una vivencia de la criatura. Y pues para esto podemos poner, por ejemplo, no sé, yo me imagino a Jesús. Si el cielo fuera un lugar así físico o espiritual, no importa, entonces, ¿en dónde estaba Jesús cuando estuvo en la tierra? ¿Se salió del cielo? Pues se vino a la tierra. Por eso, no le sé decir. ¿Se salió del cielo? Pues en mi concepto pobre de ignorancia, sí. O sea, mi ignorancia me decía, bajó del cielo, dejó su patria celestial y se vino a la tierra. Yo siempre lo he creído así. Entonces el Padre y el Espíritu Santo no estaban en Él, no estaban unidos con Él. Sí, estaban unidos con Él, pero aquí en la tierra. Entonces también el Padre se salió del cielo. ya me hice bolas, doctor. O sea, me van a echar la culpa ahí sus seguidores. ¿El Espíritu Santo se salió del cielo? No, yo creo que ellos siguieron en el cielo. Y entonces, ¿cómo es que concurren con Jesús en toda su vida en la tierra? ¿Cómo es que se maneja la inseparabilidad que existe entre las tres divinas personas? Y me dices que el Verbo eterno se salió del cielo. Y si en el cielo está Dios, y Dios Padre y Dios Espíritu Santo están con Dios Hijo en la humanidad de Jesús, entonces la pregunta es, bueno, ¿y el cielo se quedó vacío? Se quedó sin gente. Se quedó sin gente. No, o sea, bueno, hay muchos puntos, lo cual querría decir que Jesucristo era el cielo. Es el cielo. Ok, o sea, era y es el cielo, perdón. Era y es el cielo. Y al venirse Él, se vino todo el cielo con Él. Y eso no quiere decir... No es que se venga todo el cielo, porque ese concepto nos pone en el punto de un lugar que se traslada a otro. ¿Nunca se salió del cielo entonces? Nunca se sale del cielo. El cielo se vive en el interior.
El cielo es la presencia de Dios en la criatura y donde se hace la voluntad de Dios y donde está la voluntad de Dios, ahí es cielo. Y esto lo afirmamos con respecto a las palabras de su santidad Benedicto XVI, que él así lo define. El cielo lo define como el lugar donde está la voluntad de Dios y se cumple la voluntad de Dios. Aquí me gustaría nada más decir un poquito qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica del Cielo. En el 1023, el canon 1023, para su conocimiento, dice: los que mueren en la gracia y la amistad con Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Juan, capítulo 1, versículos 3 y 2. Definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos, después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron y están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles, y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Así es. Y bueno, nada más que aquí ya nos metimos directo al purgatorio. Sí. O sea, porque está hablando de aquellos que mueren perfectamente purificados. Son los únicos que entran directamente. Así es, pero da ahí una pequeña explicación de que los que no entran tendrán que ser purificados. Dice aquí: por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él, pero perfectamente incorporados a Él, es decir, perfectamente purificados. Así es. Y entonces la pregunta es, o sea, es muy clara. La pregunta es, ¿y los que no están perfectamente purificados, ¿Qué les pasa? pero que no merecen condenación? O sea, que son creyentes, tienen fe en Jesús, tienen todo lo necesario para salvarse, pero que no están perfectamente purificados. ¿A ellos qué les pasa? Aquí en el 1030 del Catecismo, ¿se lo leo? El que leíste hace un momento. Sí, o sea, fue el 1030. Ok, el 1031 dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, que es lo que usted está diciendo. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Explíquenos un poquito más esto, doctor. Bueno, yo creo que las explicaciones así muy rebuscadas son a veces de difícil comprensión. Yo creo que es más sencillo recurrir a lo simple. Sí. Porque, por ejemplo, todo el Evangelio es un Jesús hablando a los pobres, hablando a los pastores, hablando a los ignorantes, no a los doctos, no a los doctores de la iglesia. Y es un lenguaje que se entiende perfectamente. En aquel tiempo lo habló en parábolas. ¿Por qué? Porque la gente, muchos tenían que ir elaborando con ejemplos de la vida cotidiana los ejemplos que ponía Jesús de la vida futura. Cuando hablaba de su reino, se pone muchos ejemplos del reino de los cielos, pero a modo humano. Sí. Ahora, cuando nosotros vemos a un Dios, a un Jesús totalmente,
hombre y Dios verdadero, que viene a este mundo, que se pone en este mundo para purificar a nosotros o a nuestros actos? Esto es una pregunta. ¿A quién viene a purificar? ¿Al hombre o a los actos del hombre? Yo creo que los actos del hombre, ¿no? A los actos del hombre, Yo creo que los porque actos del los hombre. actos del hombre son los que están dirigidos por una voluntad humana que puede ser acorde a la voluntad divina para darle honor, gloria, amor, o por una voluntad divina rebelde que le va a dar lo contrario, le va a quitar, le va a negar a Dios esto. El hombre por sí mismo, o sea, es como el portador de esta voluntad y de esa vida que Dios le da. Porque la vida no empieza en el momento que se gesta un nuevo ser. La vida no empieza cuando un hombre y una mujer tienen una relación íntima y hay una fecundación. Ahí empieza la existencia. Pero la vida de esa persona es cuando le es infundida el alma. Cuando el alma creada por Dios le es infundida a aquella pequeñísima ser, en ese momento es cuando ese ser adquiere la vida. Entonces tenemos dos realidades que son diferentes, pero que se van a unir de tal manera que son casi indisolubles. Y digo casi porque llegará un momento en la muerte en que el cuerpo se quedará y el alma, esa parte espiritual, se irá a otra parte. Ahorita no vamos a decir. O sea, realmente nosotros efectivamente no estamos en el cielo, ¿ok? Efectivamente no somos Jesús, porque Jesús es el cielo. Tenemos nosotros estar perfectamente purificados o ser perfectos en la gracia, pues es algo que yo creo que muy pocos en la tierra logran. Por eso, hacia allá vamos. O sea, cuando hablamos de Jesús, hablamos de la divinidad, hablamos del ser perfecto y hablamos de un ser que convive con el Padre y con el Espíritu Santo, que son seres divinos, es un solo Dios en tres personas. El cielo, si es vivir con ellos, es como ir a vivir en una familia. Y esa familia no puede admitir en ella voluntades diferentes a los de ella. Ojalá que esto se entienda. Imaginémonos en una casa cualquiera que se adopta un hijo, ¿sí? Pero ese hijo tiene ideas totalmente contrarias. ¿Qué suele suceder? Totalmente contrarias a los principios de esa familia. ¿Qué va a ser aquello? Un infierno. Sí, porque la rebelión de alguien adentro, exacto, distorsiona toda la realidad interna. Se opone y quita totalmente la armonía, la paz, la tranquilidad de aquel hogar. Por lo tanto, para que sea que sea una familia bien avenida, aquella persona adoptada tiene que adecuarse a los modos y a los pensamientos y a las ideas de aquella familia, para que la armonía siga igual. El cielo es lo mismo. Vamos a ir a convivir con Dios. No es un teatro al que vamos a ir, y no es un teatro en el que Dios va a estar adelante y nosotros vamos a estar sentados viéndolo. Ese no es el cielo. El cielo es una convivencia con Dios. Convivencia. O sea, sí vamos a tener trato con Él. Claro, pues si no, ¿para qué nos vamos al cielo, no? Así es. O sea, es una convivencia con Él, es un entrar en armonía. ¿Qué es lo que San Juan quiere decirnos cuando nos dice hijos de Dios? Perdón, un hijo no está sentado nada más admirando al papá y a la mamá, está conviviendo con ellos. Y eso es lo que forma la armonía y la felicidad, tanto del hijo como de los padres. Si no hubiera esa interrelación, los padres serían infelices y el hijo sería infeliz. Claro. Entonces debe haber una convivencia, pero una convivencia donde las ideas, los modos, las palabras, todo sea concordante, todo sea en unión. Por lo tanto, ¿qué se necesita para que una criatura pueda entrar en esa casa, pueda entrar en ese lugar? Que se purifique de todo lo que no es acorde a Dios.
y de todo lo que no hizo y debió de haber hecho. Así es. Y de todo lo que no amó y debió amar. Ese es el punto. Dios es amor. El hombre debería de ser amor. Amor hacia Dios. No amor, no un amor mal dirigido, no un amor diferente al que Dios quiere. Porque yo puedo amar, no sé, puedo amar la naturaleza, puedo amar las cosas creadas, puedo amar incluso a los seres creados, pero sin Dios. Y entonces no estoy poniendo a Dios en las cosas ni en los seres, por lo tanto el primer mandamiento no funciona. No estoy amando a Dios con todo lo que yo soy, sino estoy dividiendo eso. Por lo tanto, le estoy mermando el amor a Dios que yo debería de darle por el solo hecho de ser criatura y por todo lo que Dios ha hecho para mí. Es que los protestantes, nuestros hermanos separados, alegan que el purgatorio no existe porque es un invento de la Iglesia Católica, así abiertamente, y lo he puesto aquí en el programa, todas las personas que han visto el programa, muchas de ellas dijeron que el purgatorio no existe, que es un invento de la Iglesia Católica, que nosotros por la redención de Cristo quedamos totalmente purificados de todos nuestros pecados y de todas nuestras culpas. De ahí que decía el mismo Lutero que no teníamos que hacer nada para salvarnos, que es contrario a la Iglesia Católica. Y entonces, ¿por qué Lutero al morir le dice ¿cómo se llamaba? La religiosa aquella con la que se unió, que le dijo, tú y yo no tenemos perdón? ¿Para qué le dice eso, no? Digo, ¿por qué se lo dice? Claro. Si Jesús vino y purificó todo, pues perdón, pero ya no había por qué preocuparse. Porque nuestros hermanos separados dicen que solamente con creer en Jesucristo es suficiente. Sí. Nada más que esto hay que entender, y perdón por lo que voy a tratar de explicar lo que yo entiendo. Para ellos Jesús es un Jesús muy pequeño, ¿sí? No es el Jesús Dios. Y esto vamos a empezarlo por lo siguiente. Ojalá y algún día hubiera realmente un diálogo entre ellos y nosotros, y habláramos de lo que nos une, pero que habláramos de lo que nos une desde lo que nos desune. Ah, claro, claro. O sea, no sé si se entiende. Sí. Hablar de lo que nos une desde lo que nos desune. ¿Qué quiero decir? Vamos a hablar de Jesús, perfecto. Pero para hablar de un Jesús que es Dios verdadero, yo no puedo concebir a un Dios verdadero que se conciba en una mujer común y corriente. O sea, no puedo concebir en ningún momento a ese Dios habitando 9 meses dentro de una mujer que tiene una voluntad rebelde a Él. Pecadora. Y si no pecadora, cuando menos sí, que no se ha unido a la voluntad de Dios en la forma como Él quiere que viva. Pues sería muy peligroso, además. ¿Peligroso por qué? Sí, ¿Para sí, qué? eso es para Dios. O sea, Dios no se lo iba a jugar. Es imposible. Es imposible, o sea, no se lo iba a jugar. Simplemente pensarlo es. Entonces, es una divinidad que se minimiza y admite en ella, en su propio decoro, el estar siendo concebido y siendo mantenido y estar sometido a una voluntad rebelde. Digo, perdón, pero ese no es Jesús. Claro. María es otra cosa. Entonces, y como esto podríamos tomar muchos puntos. O sea, hablar de lo que nos une, pero desde lo que nos desune. Ahora, para hablar de la purificación y de la redención que lleva a cabo Jesús, tendríamos que ver primero qué quiere decir que vino a purificarnos del todo, que vino a redimirnos, y que nada más con decir Jesús es mi Salvador, ya con eso lo tengo todo. Perdón, pero entonces estoy quitando a San Pablo de en medio y estoy quitando a Jesús de en medio. Jesús nos dice cantidad de veces en el Evangelio, el que no toma su cruz ¿Y me sigue? no es digno de mí. Todo aquel que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Y qué hacen ellos? Dicen que no es cierto. No, y además... Espérame. Ahora, en ese momento, Jesús nos pide el desapego total de todo,
Incluso en el Evangelio de Lucas hay una frase que puede ser escandalizadora, porque dice, aquel que no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, no es digno de mí. Y eso de odia lo tomamos como el vicio o el pecado de odio, y no es. Es como de apego, ¿no? Es un apego, porque si Dios es amor y el amor es darse, el odio es no darse. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, más o menos hay que irlo entendiendo. Pero es un Jesús que nos está hablando de que necesitamos concurrir con Él en lo que Él vivió, concurrir con Él en lo que Él hace y seguir los lineamientos que Él nos da para poder salvarnos. Todo aquel, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, el que crea y se arrepienta, se salvará. El que no crea, no se arrepienta, no se salvará. Vayan y perdonen los pecados. Al que se los perdonen, les serán perdonados. Al que no se los perdonen, no les serán perdonados. Todas estas palabras de Jesús, ellos las omiten. Sí. Tranquilamente, de un solo plumazo dicen, esto no es cierto. Perdón, ¿en qué base, con qué criterio hablan? ¿Con qué criterio quitan las palabras de Jesús? Por ejemplo, esto, que hay pecados que se perdonan en el siguiente siglo. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Claro. O sea, porque pues, creo que no estamos en este, porque hay un siguiente, que quiere decir que en el purgatorio hay otro tiempo. Uh-huh. Y que nosotros aquí vivimos un tiempo mortal. Así es. ¿Ok? Nos morimos y si no estamos perfectamente purificados, iríamos al tiempo inmortal del purgatorio, es decir, Pero tiempo. Tiempo, es un tiempo porque, bueno, en el juicio entra, particular se ve y es doctrina de la Iglesia que eres juzgado conforme a tus obras uh-huh. y eso es, hay una tasación de tu pena. Así es. Como te la ponen cuando te confiesas. Uh-huh. 3 Aves Marías, 4 Padres Nuestros, etcétera, lo que sea, y un tiempo. Y eso tiene un tiempo. Exacto. Entras hoy y sales mañana. Tiempo. Porque, por ejemplo, esto coincidiría, que ya lo platicamos antes del programa, con aquella revelación que les hizo la Virgen de Fátima, hoy que estamos ya por celebrar los 100 años en estos días ya de las apariciones de la Virgen de Fátima, lo que los pastorcitos le preguntaron a la Virgen sobre su amiguita, que era una jovencita, le preguntaron sobre ella, que dónde estaba, y dijo que estaba en el purgatorio y que iba a estar ahí hasta el fin del mundo, que se había salvado, pero que iba a estar en ese lugar de purificación, ¿verdad? O sea lo que es claro es que efectivamente nosotros no podemos acceder al cielo si no estamos perfectamente purificados. Así es. Y este es otro error que a veces se tiene. Se considera el purgatorio como un lugar de castigo. Y no es un lugar como de castigo. Como si fuera una penitenciaría en donde el reo es condenado a X años de prisión, a trabajos forzados, en fin. No es un lugar de castigo, es un lugar de purificación. Dios merecía ser amado en todos nuestros actos, toda nuestra vida. No lo hemos amado, tenemos una deuda con Él, sí. Y una deuda de amor. Entonces, llegar al purgatorio quiere decir llegar a quitar todo aquello que no he hecho para Él en amor, para llenarnos de amor de Dios y poder convivir con Él en la eternidad y en esa concordancia de ideas, de pensamientos y de voluntad. Una voluntad que sea toda amor, y el amor es darse. Entonces, una criatura que se da totalmente a Dios, totalmente, y que Dios se puede dar a esa criatura. En ese momento es cuando ya pasa al punto del cielo. El sufrimiento del purgatorio es por la ausencia de la visión, porque en el momento de la muerte el alma ya vio a Dios. Sí, ya sabe lo que es Ya la belleza, sabe. la bondad, la unidad, el amor, perfectos. Ya tiene una experiencia de eso. Y ella misma, no por sentencia de Dios, sino ella misma se considera totalmente impura y no admite ir al cielo hasta no ser igual que aquello.
Por lo tanto, no es un castigo, no es un lugar a donde Dios haya creado para ir a castigarlo. Sé si tú de chiquita le sacaste la lengua a tu mamá y eso merece 3 días no sé, de fuego a 120 grados. Un poco la temperatura, doctor, ¿eh? Bueno. Hay que decirla un poco alta la temperatura. Bueno, entonces el purgatorio es ese momento, esos momentos de el alma sufriendo por la ausencia de Dios y sabiéndose indigna de estar junto a Dios y llenando todos los vacíos que tiene en su interior de amor, llenándolos para poder acceder totalmente como un 100% de amor en Dios. Entonces, nuestros hermanos separados también niegan el juicio particular, porque si una persona va a entrar directamente al cielo solo por creer en Jesús, sin haber hecho nada, pues ¿para qué lo van a juzgar? Ya no existe el juicio particular. Así es. Yo considero, digo, y perdón por la expresión que voy a decir, que los hermanos separados, bueno, ellos tienen sus propios conceptos, sus propias ideas. Respetables, ¿no? Y sus razones habrán tenido para cambiarse. Yo no estoy hablando de los niños que nacen ya dentro de familias, dentro de estas... Ya es una comunidad doctrinas, protestante, claro. Y que lo han vivido desde niños. Yo me refiero a todos aquellos que han renunciado a su bautismo. A su fe católica. A esta fe católica. No me puedo imaginar el por qué renuncian. Solamente puedo pensar que es un hambre de Dios que desgraciadamente no han encontrado dentro de la, y no los hemos ayudado. De la iglesia, claro. Que no los hemos ayudado, mucha de la culpa es nuestra, pero sobre todo que no se han tomado la molestia de investigar su religión. Son personas que están simplemente reciben la visita, reciben el abrazo, el apapacho del hermano, y entonces piensan que ahí es donde está Dios. Perdón, pero esto es muy discutible. Entonces, no me preocupa mucho esto, me preocupan los católicos que dudan del purgatorio. No, y que no creen que es una verdad de fe, porque es una verdad de fe, y uno de los efectos de la redención es el purgatorio, precisamente. Entonces, si realmente no era necesario el purgatorio, pues ¿por qué no entraron directamente desde el seno de Abraham? O sea, los que se murieron antes de Jesucristo, no entraron directamente al cielo. Porque si no existe el purgatorio y no tenían necesidad del purgatorio, ¿sí? Hubieran entrado directo. Pero ahí no podríamos conceptuar al seno de Abraham como purgatorio. No, es un lugar de espera. Es un lugar de espera, estamos de acuerdo. Pero ¿para qué sentido hubiera tenido esperar si podían haber entrado al cielo directo? No, porque no estaban... Bueno, esto creo que es bueno el punto, porque estaban privados de la gracia. Estaban privados de la gracia. Porque vivían con el pecado original sin poder acceder al cielo. Entonces, si realmente lo único que faltaba era que Jesucristo viniera, o sea, ¿qué sentido tenía tenerlos ahí varados en el seno de Abraham? O sea, esperando, ¿no? O sea, quiere decir que dentro del juicio iban a tener juicio particular, ¿eh? Esa es mi teoría. Mi teoría es que ellos ahí, una vez de la redención... El juicio particular ya lo habían sufrido. O sea, en el seno de Abraham estaban los justos, todos los que merecían ir al cielo, pero que no podían entrar por la ausencia de la gracia. Pero los que no merecían esto, ya estaban en el infierno. A esos ya estaban condenados. Sí, eso no hubo un periodo de espera para ellos, ¿sí? Sí. Sino que en términos generales es necesario entender que eran los justos los que estaban ahí. Sí. Bueno, ahora, teniendo ya esto en mente, yo pienso que seguir hablando del purgatorio no tendría mucho sentido. Nada más decir que el purgatorio también es un estado. En relatos que hay sobre las almas del purgatorio, en que Dios les permite tener una comunicación con personas vivas,
Ha habido comunicaciones de esos sufrimientos y de que son diferentes dependiendo del estado de la persona. Y de las obras de la Y de persona en las su obras vida. de la persona. Claro. Pero con Luisa, en Luisa, el papá de Luisa, o sea, muere y Luisa no logra que Jesús lo exente del purgatorio. Y entonces Luisa sufre mucho por saber cómo está su papá, hasta que Jesús le hace saber que el purgatorio de su papá lo está haciendo en un altar. O sea, que está en una iglesia. En una iglesia, en un está altar. ahí todo el tiempo. Ahí, porque dice, ahí recibe más consuelo y más alivio y más ayudas para purificarse por la presencia continua de mi vida sacramental. Ajá. Y de todo el acto de la misa. Así que, si esto lo entendemos, entonces vamos a entender también que no es un lugar. Que podrían estar aquí, en este lugar, muchas ánimas del purgatorio. Purgando, o sea, lo malo es que lo entendemos en modo físico. Y entonces es cuando se nos pierde un poquito la noción de lo que estamos hablando. Sí. Entonces, el purgatorio es un estado de purgación, un estado de purificación, en donde el alma va a ir logrando llenarse de ese amor que le falta a Dios hasta que sea totalmente amor y haya quitado todo la parte humana. Bueno, es parte de revelación privada, pero hay personas que han visto familiares o amigos o seres incluso desconocidos en el purgatorio, por ejemplo, en celdas, como si fuesen calabozos, ¿sí? Porque en el purgatorio sí hay niveles. Sí. O sea, hay niveles, no es lo mismo una persona que está casi perfectamente purificada a una que se salvó por los de milagro, o sea, por de Dios. Entonces, en ese sentido, hay personas que han visto a ánimas del purgatorio, que es la palabra correcta, sufriendo y padeciendo una condena prácticamente como si fuera un reo. Así es. Sí, o sea, de hecho, hay también ánimas del purgatorio que quedaron, que no saben que ni siquiera que se murieron y que están como, ¿cómo se llama eso? Perdidas. Sí, como perdidas. Por ejemplo, muchas veces las personas que mueren en los aviones, uno de los efectos es que quedan errantes, porque no saben que se murieron. Entonces, hay personas que han tenido revelaciones, digo, esto es parte de revelación privada. Yo creo que ¿no? esto lo dejamos para otro tema. Sí, porque esto es meternos en muchos... Sí, que tiene muchas cosas. Así que lo dejamos para otro Pero día. que sí que sepamos que hay mucho del purgatorio que no sabemos. Así es. Y luego, por último, el infierno. O sea, el infierno. ¿Qué es el infierno? Si el cielo es un estado del alma en la posesión de Dios, y si posee a Dios, posee los bienes, las bienaventuranzas, las felicidades que Dios contiene. ¿Qué es el infierno? Es la ausencia de Dios con todo lo que Dios contiene. La ausencia de bienes, de felicidad, de bienaventuranzas, de todo lo que Él... De todo lo que pudieron haber recibido. Lo que Él puede dar al hombre. Bueno, ¿quién fue dónde se creó el infierno? El infierno se crea antes de la creación de todo lo creado, porque el infierno, el primero es Satanás, o sea, Luzbel. Claro. Y para esto yo quisiera poner un ejemplo para que quizás ya lo hayan oído, pero es importante. Para que haya el mal, es necesario que exista el bien. Sí. El mal no existe por sí mismo. Sería la ausencia de bien. Es ausencia de bien. El mal no existe. Ontológicamente no hay mal. Hay un malo que quita el bien. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Luzbel, que era el ángel más agraciado, más bello, más cercano a Dios, se rebela contra Dios por su misma naturaleza angélica. Al verse tan agraciado, piensa que él solo puede bastarse a sí mismo y no acepta la idea de que el Verbo se encarne, y entonces se rebela contra eso, se rebela
contra el tener que ir a servir y adorar y a amar a un Dios en el hombre. Se quita lo de Dios, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿se lo quita todo? ¿Quién? ¿Satanás? Uh-huh. No, yo creo que no se lo puede quitar todo y eso No es se uno lo de puede, sus colmos. porque le queda su existencia. Ontológicamente, desde el punto de vista ontológico, filosófico, el demonio por el solo hecho de existir es bueno. Así es una creación de Dios. Así es. Entonces, su existencia no se la pudo quitar. Se quita todo lo demás. Y entonces se queda en un estado sin Dios y sin los bienes de Dios y sin la felicidad de Dios y sin las bienaventuranzas que tiene Dios. Definir esto en forma espiritual es muy difícil, pero en forma material nos podemos dar una idea. ¿Qué sería un infierno material, Ceci? Ay, pues un lugar de suplicio físico continuo. Tienes sed, pero no hay agua, porque el agua es un bien que Dios te da. Ay, ya no me ponga más, me dio un susto. Tienes hambre, y no puedes pero comer. No hay alimento, porque el alimento es un bien de Dios. ¿Sí? Tienes frío, pero no hay nada que te dé calor. Está terrible. Tienes necesidad de amor y no tienes nadie que te ame. Tienes necesidad de amor y lo único que encuentras es odio. Ay, eso está fuertísimo. Entonces, esto es una idea, una pequeña idea de lo que puede significar el infierno. La ausencia de todos los bienes de Dios. Ese es el infierno. Pero ahora yo pregunto, ¿en dónde está Satanás? ¿En el infierno? El infierno es él, lo trae con él. Él es el mismísimo infierno. Él es el mismísimo infierno, su infierno. Y le dice Luisa a Jesús, le dice, oye, tú dices que todo lo creado te pertenece, pero y las almas perdidas, pues ya no te pertenecen, ya están en el infierno. Y le dice Jesús, te equivocas, hija, me pertenecen por vía de justicia. Claro, pues son mis criaturas, claro, aunque estén condenadas. Y la justicia se está ejerciendo en ellos. Por lo tanto, me siguen perteneciendo y me siguen dando gloria por el solo hecho de estar, como dijiste, su ser creado. Todo le da gloria a Dios. Todos le dan gloria a Dios por eso. Aunque no quieran. Uh-huh. Y repetimos lo mismo que dijimos con el cielo, que ojalá que se entienda. Dios es infinito y al ser infinito no puede haber nada que esté fuera de él. Nada. Entonces, Él es el cielo mismo y donde esté Él, estaremos nosotros. Por eso es donde esté yo, ustedes estarán conmigo cuando les dice Jesucristo. Uh-huh. Como diciendo, el cielo soy yo. Sí, incluso hay revelaciones, incluyendo a Luisa, donde Jesús dice que el alma primero pasará al cielo de su humanidad. Ah, qué interesante. En donde hay múltiples habitaciones y que cuando ya estén totalmente conocido aquel cielo, entonces pasarán al cielo de la divinidad. Como quien dice, hay como dos estados, dos grados de felicidad. O sea que la Divina Comedia de Dante Alighieri es una realidad, hay niveles de cielo. Hay niveles de cielo. Claro. Y niveles de infierno y niveles de purgatorio. Y los niveles de cielo nos los vamos formando aquí, nosotros. Claro. O sea, en la medida que nosotros vamos captando a este Dios en nosotros, es en la medida que vamos ampliando la capacidad de recibir a Dios cuando estemos allá. ¿Qué tanto me ensanche yo aquí? ¿Qué tanto Dios tenga en mí? Puede variar desde un recipiente muy pequeño hasta un recipiente enorme. Y ese recipiente se va a sumergir en ese mar inmenso que es Dios y va a llegar al tope, o sea, va a estar totalmente lleno. Pero no es lo mismo un vaso que una alberca olímpica. Sí, no, tiene un lleno distinto. La capacidad claro. que va a recibir es distinta. Y entonces, ¿qué será el infierno? Simplemente, por existencia le pertenece a Dios. El acto conservador de Dios está actuando con él, en él. Está actuando el acto de la justicia, dándole a esa alma o a ese ángel, le está dando lo que quiere tener. Y lo que quiere tener es la ausencia, pero la ausencia de los bienes de Dios, no de Dios,
porque si se quita de Dios, su existencia también desaparece. La pregunta sería ahora, ¿por qué nosotros tenemos el concepto de que el cielo está arriba y el infierno está abajo? Bueno, eso es concepto físico. Yo te diría, los chinitos que están allá abajo, Sí. para ellos el cielo está abajo de nosotros. ¿Sí se entiende? Sí, pero, O sea, pero nosotros tenemos ese concepto y ese concepto como que evoca un lugar, si se da cuenta. Porque si yo digo que está abajo, ese lugar está abajo. Si digo que está arriba, es arriba. Pero espérame, ¿abajo hasta dónde? Pues por eso, ese es el punto. Síguele para abajo, para abajo, Para para abajo. abajo, para abajo, y llegará un momento en que des la última palada y verás que está arriba. Estás viendo el cielo arriba. Bueno, Y te fuiste para abajo. y yo creo que es interesante porque Jesucristo también realizó actos en donde evocó el cielo hacia arriba. Es decir, la misma ascensión Sí, se sí, fue totalmente. hacia arriba, ¿no? Y él dijo que lo verían bajar, ¿no? Cuando lo viéramos de regreso es, totalmente con sus de acuerdo, ángeles. sí. Entonces, para mí es muy claro, o sea, que Jesús El cielo está arriba. que está arriba. Y luego, por otra Bueno. parte, habló de la Gaena. ¿Y dónde está la Gaena o el infierno? Sí, la Gaena siempre está Ajena. abajo. Pero abajo. El Seol siempre Pero- está abajo. Sí, pero nunca dijo allá abajo. No, eso es una realidad. Pero las palabras de Jesús deben de tener un contenido que Sí, nosotros pero ignoramos. el fuego del infierno no es el fuego del centro de la tierra, por favor. No, estamos de acuerdo. Es un ¿Sí? fuego que te Eso quema de porque... que los rusos ya en una caverna oyeron los gemidos de las almas en el infierno, por favor, digo, ya A lo mejor sí oyeron gemidos, pero no necesariamente del infierno. del infierno. O sea, estamos hablando de un Dios que es totalmente, yo digo, lo primero que debemos entender es que Dios es infinito. Si me salgo de ese concepto, no voy a poder concretar nada. Y si es infinito, nada puede haber fuera de él. Que Dios es lo que sostiene todo, incluso al demonio. Sí, lo sostiene. Si Dios quitara su acto conservador del demonio, el demonio desaparece. Claro, porque es ¿Sí? el que sostiene todo. Así es. Si Dios quitara su acto conservante de las almas condenadas, perdón, pero también desaparece. Entonces ya no es lógico, no es congruente con lo que Jesús habla de castigo eterno o gloria eterna. Entonces tenemos que ir acomodando las cosas de tal manera y entender que Dios cuando revela algo, lo va revelando por grados. Sí, porque no lo vamos a entender de golpe. Así es. ¿Qué nos dejó revelado de su pasión en el Evangelio? Lo que se vio. Un telegrama, hombre, Sí, lo que se vio. Y Y eso, lo que vieron y resumidísimo. resumido, y el único que lo vio, lo describe en forma muy sucinta. Sí, están 3 paginitas. Y el que lo describe más ampliamente no lo vio. Marcos no lo vio. ¿Y de dónde lo sacó? Por eso, lo sacó de oídas, Sí, de lo que oyó. porque no hubo ninguno más que Juan que estuvo ahí. ¿De Las acuerdo? mujeres, sí. Entonces, todos los demás oyeron lo que las personas dijeron que había pasado. Sí. Entonces, es una pasión muy, muy sucinta, pero que era lo suficiente para entender lo que Jesús había sufrido. Ahora, a través de los siglos, Dios nos ha ido revelando poco a poco qué sufrió. ¿Por qué la revelación del Sagrado Corazón de Jesús? ¿A quién se le había ocurrido que el corazón de Jesús hubiera sufrido? Solamente al mismo Jesús, Por que eso, es el que la revela. por eso lo tiene que revelar. Así es, así es. Por eso tiene que llegar a decir, oigan, esto es lo que sufrió mi corazón. Así es. No voy a entrar en discusión de si es o no es real lo de esto de la preciosísima sangre de Jesús. Sí. Pero yo preguntaría, ¿no sería muy lógico que Jesús nos viniera a explicar qué es lo que significa su sangre derramada? ¿Y cuál es el efecto? ¿Y cuál es el ¿Cuál es el efecto? ¿Y por qué él, cuando se aparece en revelaciones privadas como el de la Divina Misericordia, se aparece con su corazón lleno de luz y con un rayo rojo y otro rayo azul, ¿no? Blanco. Lo cual, pues, ¿qué sentido tendría, no? O sea, tiene un Por eso. significado.
todo va teniendo un significado que no lo podemos sacar del Evangelio. No. Y Jesús nos tiene que ir ampliando poco a poco este conocimiento para irme dando a entender qué es lo que sufrió en todo su ser. Y habrá quien escriba nuevos evangelios. Mi teoría es que aquí no se ha acabado. Ahí sí ya yo no me meto. Doctor, usted ya se nos acabó el tiempo. Bueno. Ya desde hace rato nos están cortando y cortando, pero no quería que como cortar la O sea, conversación. yo creo que en realidad el punto fuerte era el cielo. Sí. El purgatorio es algo realmente de paso, nada más, y por lo tanto es algo muy sucinto. Y yo diría, ¿se debe creer o no creer? O sea, aquí no hay... Es sucinto en el sentido de que no tenemos más que saber, sino que tenemos que purificarnos perfectamente. Así es. O sea, y que no puedo estar junto a Dios sin ser totalmente amor por Él. Y estar totalmente digno de poder disfrutar de esa gloria de Dios porque he sido purificado. Y creo que muy pocos tienen exentan esa purificación. Así es. Y el infierno, bueno, pues no tiene mayor, yo diría, significación. Es simplemente aquella persona, no sé cómo decirlo, loca, desequilibrada, en fin. No, puede estar muy equilibrada, pero no quiere estar con Dios. No, perdón, con una soberbia inmensa, igual que Satanás, que se cree autosuficiente y que cree que puede sobrevivir sin Dios. Bueno, está bien. Y Dios, por amor, le da lo que quiere. Porque no es castigo, es amor. Y le dice Jesús a Luisa, dice, ¿qué sería peor? Imagínate el infierno que le estás dando a una persona lo que ella quiere, lo que desea, y que no va a poder cambiar ni arrepentirse. Ese es otro punto que no hemos tocado. Me voy a extender un minuto más. Sí, doctor. Una vez entrando en la eternidad, no hay forma de cambiar. Se acabó el cambio. Así, en ese momento mi voluntad, mi inteligencia, mi memoria quedan fijas en un estado de aceptación a Dios o estado de rechazo a Dios. Eso está durísimo. No hay forma de poder cambiar. Entonces, en ese momento, en esta inmutabilidad que se adquiere, en ese momento, ¿qué le sucede a la criatura en el punto del infierno? Que va a estar siempre creyendo, igual que el demonio cree que va a ganar. Sí. El demonio no está... Cree que se salió con la suya. Así es, el demonio no sabe que ya perdió. Por lo tanto, el cielo, el infierno, Dios les está dando lo que ellos quieren tener. Y dice, ¿qué sería peor? ¿Eso? O imagínate a una pareja que se odia, atada con una cadena, para convivir juntos el resto de la eternidad. Imagínate un matrimonio que se odian y que los atan con grilletes y que no se pueden separar. ¿Eso sería su infierno? No, o sea, ¿qué sería peor? ¿El infierno o eso? Pues no lo sé, doctor, porque el infierno debe ser terrible. Yo sí creo que debe ser terrible. Así es, pero Jesús dice que esto sería tremendo. Amigos, muchas gracias. Ceci, muchas gracias. Doctor. Gracias. Muy difícil este tema y pues pónganos sus comentarios para que podamos pedir al doctor que nos conteste las dudas. Es un programa difícil y les pido a todos los que nos van a escuchar y nos van a ver que nos pongan sus comentarios, pero sobre todo que sean respetuosos en sus comentarios, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto se los comentamos o los aclaramos, ¿verdad? Sí, o sea, no hay problema. No hay problema. Externen lo que ustedes piensen. Pero yo sí los invitaría a usar un poquito de reflexión. Doctor, muchísimas gracias. Ándale, Ceci, hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima.